Perfecto. Entonces, cordial saludo, estimados estudiantes. Esta es la conferencia web del curso de gestión de alcance, tiempo y costo. Hoy vamos a tener la conferencia web de la unidad 3 de la fase número 4. La temática de esta fase o de esta web conferencia va a ser definir el costo del proyecto. Dentro de la descripción de actividad, como siempre lo hacemos, en esta actividad se va a definir el costo del proyecto. El entorno en el que se va a realizar es, como siempre, aprendizaje para lo que tiene que ver con preguntas, dudas, inquietudes y los aportes y retroalimentación. Y entorno de evaluación para dejar el documento terminado. Esta es una actividad colaborativa, es decir, de que debe ser un trabajo por grupo a excepciones que se han generado en los procesos, teniendo en cuenta de que algunos compañeros no participaron en su momento. Entonces, pues ya como tenemos tan avanzado el trabajo, la única forma es que sigan desarrollándolo pues de manera individual. La entrega del producto, como siempre les he dicho, es un producto PDF porque es un producto terminado. Entonces, cuando es un producto terminado, se debe de hacer se debe hacer siempre en PDF, solamente se entrega en Word cuando es un producto editable, es un producto para hacerle observaciones o modificaciones. Y el peso evaluativo son los 120 puntos. ¿En qué consisten las actividades de esta fase? Tenemos primero, tenemos que darle continuidad a las actividades desarrolladas en las fases 2 y en la fase 3. Recuerden que en la fase 2 fue escoger el proyecto que contaba con la mayor información para poder desarrollar, y en la fase 3 pues ya empezamos a hacer lo que hicimos el método de espiral y la metodología de T, aparte pues de otros puntos importantes que desarrollamos allí. En esta actividad vamos a determinar los recursos. Los recursos están determinados como humanos, técnicos, tecnológicos y físicos. Los humanos pues están específicamente que sería el recurso humano, pero los técnicos y tecnológicos pues se puede decir de que hay una línea muy delgada que los diferencia. De todas maneras, los vamos a diferenciar, y en los físicos estaría todo aquello tangible fuera pues del recurso humano. Em, en el tema de estimar los costos, pues ahí es donde más nos vamos a detener. Hay que tener en cuenta, como lo he repetido en la webconferencia de la fase 2 y de la fase 3, nosotros estamos trabajando sobre proyectos terminados. Al trabajar sobre proyectos terminados, aquí no hay nada para asumir porque ya todo está hecho. Pero nosotros lo que estamos haciendo es como esa verificación o esa validación de los procesos que se desarrollaron durante este proyecto, durante el desarrollo y culminación de cada proyecto. Para calcular el presupuesto lo vamos a calcular con base a el tema de la estimación de los costos, y vamos a utilizar de la metodología anterior, la metodología PER, para poder hacer ya la parte estricta de lo que tiene que ver con la realización. Y lo de elaborar el presupuesto también nos vamos a basar desde el tema de la estimación. Por eso me parecía importante que el mayor número de estudiantes pudiesen participar, teniendo en cuenta pues de que si la estimación de los costos queda mal, vamos a tener problemas con el cálculo y con la elaboración del presupuesto. En lo que tiene que ver ya entrando en materia de los recursos, entonces, pues como yo les he hablado a ustedes, ¿no? Entonces, tenemos los recursos humanos, los técnicos, los tecnológicos y los físicos. En cuanto a lo humanos, pues ya sabemos que son todo el personal, y la idea es que pues nosotros en el momento en el que decidimos hacer el proyecto y ubicándonos idóneo y el personal más calificado para que nos pueda a desarrollar cada una de esas actividades, o conseguir las cabezas que serían en el tema del organigrama, esas cabezas, esos jefes, esos coordinadores o esos hitos que son los que nos van a manejar a nosotros o nos van a ayudar a conseguir el personal que se requiere para cada una de estas actividades, y nosotros pues poder hacer los procesos de la mejor manera posible. Entonces, este personal tiene que ser idóneo, competente, eficiente y eficaz.
En cuanto a lo que tiene que ver al recurso técnico, entonces aquí le vamos a dar pues más como ese tema de lo que son máquinas, herramientas e instrumentos que se requieren en la generación, producción y gestión y desarrollo del proyecto, ¿cierto? Que la diferencia, por eso les decía que ese hilo tan delgado que tenemos con la parte tecnológica es cuando ya le damos la especificidad del software, del hardware, de aquellos, de aquellas, todo lo que tiene que ver con esta parte de informática, de comunicación, de automatización, de especialización, de internet, de comunicaciones. Sería como todo estos software que nosotros vayamos a utilizar y obviamente los hardware para poder tener ese tema. Entonces, el tema específico de lo que tiene que ver con la parte técnica, le vamos a enfocar específicamente a lo que tiene que ver máquinas, herramientas e instrumentos. Y la parte tecnológica se la vamos a dar a lo que tiene que ver pues con el software, con el hardware, ejemplo, la parte de robótica, automatización, software especializados que serían los programas licenciados que requerimos de alguna manera para poder realizar estos procesos, lo que tiene que ver la parte de conectividad, internet, telecomunicaciones y demás. Lo físico es como ya sabemos que sería todo lo tangible. Es decir, de que dentro de lo físico entraría la parte técnica en su totalidad, la parte tecnológica en lo que tiene que ver con la parte del hardware, y todo lo que tiene que ver, pues como ahí lo dice, ¿no? Instalaciones, bodegas, oficinas, terrenos, maquinarias, equipos, herramientas y demás. ¿Listo? Entonces, esta parte es como muy general, muy somera. Entonces, cuando se están haciendo los recursos los recursos del proyecto, entonces, pues como ya los teníamos tipificados, sabemos que son humanos, técnicos, tecnológicos y físicos. Entonces, damos como esa explicación, obviamente no la explicación que les estoy dando yo, porque yo les estoy dando una explicación general, sino la explicación que ustedes dan, una explicación específica, dirigida, direccionada específicamente a lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo. Es decir, entonces en la parte del recurso humano, entonces sería las competencias o la idoneidad que debe tener de manera general. Sin entrar pues en tanta particularidad, en tanto detalle, el recurso humano que se contrató o el perfil de ese recurso humano para lo que tiene que ver con el proyecto. La parte de tecnología, entonces sería la parte técnica, sería entonces aquellos equipos, máquinas y herramientas que se requieren para ese. Lo que tiene que ver con la parte de la tecnología, pues entonces ya sabemos ahí que tiene que ver lo que son el software y los hardware y toda esta parte pues de conectividad y de tecnología que se requieren pues para esos procesos. Y pues lo físico, pues entonces lo vamos a dar más que todo, pues ya sería como a la estructura, que serían a la edificación, oficinas y demás. ¿Listo? Pero todo direccionado a el proyecto de ustedes. Yo lo estoy haciendo general, ustedes lo deben hacer particular. Entonces ya con esto saldríamos nosotros del primer punto que tiene que ver con los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y físicos. Ya en la parte de estimar los costos, que sería la segunda parte, entonces pues ya sabemos que costos son los recursos económicos que se requieren para poder desarrollar cualquier caso. En este momentico sería el proyecto específico que tienen cada uno de ustedes. Hay tres formas, bueno, en realidad cuatro, pero normalmente son tres formas las que se utilizan para poder estimar los costos. La primera, y pues la más usada, es la de juicio de expertos. Es decir, que se contrata una persona idónea, calificada, que ha realizado muchos, que tiene una experiencia pues ya reconocida en el desarrollo de la especificidad de un proyecto como el nuestro, para que nos diga entonces cómo nosotros tenemos que mirar esta parte económica o esta parte financiera. ¿Listo? Y eso también va con el tema de lecciones aprendidas. ¿Listo? Entonces se hizo un proyecto de esa manera y lo hicieron de esta manera y el proyecto funcionó. Entonces, pues yo, con mi juicio de experto y además con el tema de lecciones aprendidas en casos específicos,
de mi proyecto, lo tengo en cuenta. La otra es la estimación analógica, que es estimar el proyecto similar y ejecutado. Entonces, lo que estaba diciendo, entonces, si yo voy a construir un edificio y yo ya sé que un ingeniero construyó otro edificio igual, entonces lo que yo hago es que hago un proceso como de equivalencia de esas situaciones para mirar entonces cómo lo voy a hacer y si lo que yo hice está bien a conforme lo que hicieron las otras personas. El otro es la estimación paramétrica, que es calcular el presupuesto y la duración. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Entonces, por ejemplo, entonces yo llego y digo que para el tema del proceso del cálculo, yo voy a tomar unos presupuestos equivalentes, similares, que tengan pues como que estén equiparados y sobre eso, entonces yo empiezo a hacer mi cálculo, pero recuerden que ese cálculo que yo voy a hacer, ese cálculo debe estar en tiempo real. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo me estoy basando de algo de 2 años, yo lo tengo que traer a valor presente para poderlo sacar. ¿Sí me entiende? Todo lo que se vaya a hacer, todas las compras, todos los procesos. Aparte de eso, en la estimación paramétrica, ¿qué es lo que yo hago? Yo tengo que mirar, por ejemplo, la actualización de normas, de leyes, de estatutos, todo ese tipo de situaciones que se pueden presentar, entonces se hacen allí. Estas tres son como las principales, que son juicio experto, estimación análoga y estimación paramétrica. Pero hay otra que es la estimación ascendente. Es cuando no hay información, cuando no hay nada. O sea, mi proyecto es huérfano, que se llama de alguna manera, que es que no tiene ningún punto de comparación. Es decir, de que yo no lo puedo comparar con un proyecto anterior, no tengo cálculos, no tengo lecciones aprendidas, no tengo tampoco un juicio de experto para que me pueda decir a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo tengo que construir y hago lo que se llama el método de ensamble, que entonces yo llego y lo construyo todo y ya después de que yo lo he construido todo y lo he desagregado completamente, como lo que nosotros hicimos como en el diagrama de DT, cuando yo hago el desglose total, entonces yo cojo desde el desglose y empiezo a hacer una revisión desde abajo, o sea, desde la minucia hasta la parte completa, para yo poder hacer ese proceso. Ustedes ven una figura en la parte superior derecha, pues que está como fuera de todo contexto, pero me pareció importante colocarla allí porque pues ustedes vieron lo que nosotros hicimos ya, ¿no? Nosotros primero hicimos el alcance, que fue la verificación del proyecto que nosotros íbamos a decidir y el alcance que tenía este. El tiempo es el tiempo el tiempo en el que en el que se desarrolló, en el que se ejecutó, en el que se programó este proyecto y ahora sería el costo, que son los recursos financieros para yo poder, con el alcance y con el tiempo, poder ejecutar y poder terminar mi proyecto. Pero ustedes ven que en la parte de adentro de este triángulo está calidad. ¿Por qué no hicimos un cuadrado y sacamos la calidad como le pregunto a ustedes, ¿no? ¿Por qué no hicimos un cuadrado y colocamos la calidad en un extremo, sino que la colocamos dentro de esta pirámide o de este triángulo? ¿Saben por qué? Porque la calidad no hace parte de las restricciones, sino que es como el producto final, es lo que se espera del proyecto, que sea Eh, algo. es, tienes parte de, tienes parte de razón, pero entonces te voy a decir, específicamente está dentro del triángulo y no como un cuadrado o no como una parte más, porque recuerden que la calidad no es negociable. O sea, usted con la calidad es sí o sí, o sea, la calidad es absoluta. Entonces, como la calidad está inmersa, yo por eso no la puedo colocar en un extremo, sino que la tengo que colocar dentro. O sea, independientemente del alcance, independientemente del tiempo, independientemente del costo, la calidad debe de ser ella. O sea, no puede ser otra cosa, no puede ser medio calidad, más o menos calidad, casi totalmente calidad, no. La calidad es calidad y siempre debe de ser al 100%. O sea, que es lo que nosotros debemos de garantizar. ¿Listo? Hay una situación. Yo realicé un esquema en Excel para que ustedes lo puedan ver sobre cómo se va a hacer el proceso de la estimación de los costos. Entonces, les voy a mostrar, permítanme, voy a dejar de compartir un momento la presentación y les voy a compartir
otra parte, permítame, compartir. Listo. Entonces, voy a presentarles acá. Miren, acá está. Entonces, por eso es que me parecía importante que hubieran podido participar el resto de sus compañeros. Cuando a mí me dicen que la estimación, entonces yo para poder estimar los costos, entonces, ¿qué fue lo que hice? Ustedes pueden ver que este primer recuadro que está en la parte superior, ¿cierto? Dice nombre de hito. Entonces, no sé si recuerdan ustedes cuando nosotros, esperen un momentico, yo voy a la presentación otra vez. Ajá, acá. Cuando nosotros estábamos en el proceso de la fase 2, nosotros hicimos este EDT, ¿cierto? Entonces en el EDT, nosotros, pues yo les di este esquema para que se guiaran. Obviamente ustedes lo podían acomodar o lo podían ajustar dependiendo de su tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, la iniciación del proyecto es un hito y estas serían las tareas. La planificación del proyecto es un hito y estas serían las tareas. La ejecución del proyecto sería un hito y estas serían las tareas y así sucesivamente. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, les digo a ustedes que aquí que nombre el hito hito número 1. Entonces, el hito número 1, en mi caso, porque acuérdense que yo hablo de generalidad y ustedes hablan de particularidad de su proyecto, sería la iniciación del proyecto. Y la iniciación del proyecto, en mi caso, tiene 3 actividades, ¿cierto? 3 tareas. Entonces, yo colocaría aquí. ¿Por qué coloqué 7? Porque pues estoy hablando después de que el máximo de actividades que puedan tener. ¿Listo? Entonces, las actividades, miren que estas actividades, ahora me paso al cuadro de la parte derecha. Ustedes ven que en el cuadro de la parte izquierda dice simple, fácil, normal, difícil, muy difícil, y aquí me da un total de horas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se ha tipificado aquí? Entonces, cuando una actividad es simple, se le han colocado que dura 8 horas, 4 horas. Si la actividad es muy fácil, va a tener 8 horas. Si la actividad es fácil, va a tener 16. Si la actividad es normal, 24 horas. Si la actividad es difícil, 32. Y si es muy difícil, 40. ¿Listo? Entonces, esto ya está. El cuadro ya está formulado. Es decir, que ustedes lo único que tienen que hacer es decidir la actividad, que si esa actividad, que en este caso, por ejemplo, en el caso del alcance del proyecto. Entonces, el alcance del proyecto es muy difícil, ¿cierto? Entonces, para mí, ese sería, por ejemplo, yo le pondría aquí 1, que sería la primera parte, entonces me daría 40, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que muy difícil es 40, ¿cierto? Miramos de nuevo, la matriz de asignación de responsabilidades, muy difícil. Entonces yo aquí haría lo mismo. Le colocaría, en mi caso, 40. Seguimos con la carta del proyecto. La carta del proyecto no sería muy difícil, pero sí sería difícil porque es importante. Entonces, como es importante, yo lo que hago es que le coloco que es difícil. Entonces, ya ahí me da 32. Digamos que yo no tengo más actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí no iría nada. Aquí no iría nada porque nosotros no tenemos nada. Entonces, para cuando yo voy a sacar el total, aquí lo único que me cambiaría sería, si dice que suma de I10, de I4 a I10, entonces a mí la suma solamente sería de I4 a I5, o espérate, yo le coloco que, bueno, ¿quién le colocamos? Bueno, voy a mirar entonces si lo puedo arreglar o simplemente, como les digo, ustedes lo único que tendrían que hacer sería esa parte allí. Entonces, si ustedes tienen 3 actividades, entonces aquí lo que hacemos es que suprimimos estas actividades que están aquí abajo. ¿Listo? Si tienen más actividades, pues ahí están. Entonces, la idea es que, pues me toca colocarle obligado. Voy a ver entonces si lo corrijo. Para que me quede cuando no haya actividad, que no haya problema. ¿Listo? Entonces, miren,
Por ejemplo, entonces aquí me daría me daría 208, ¿cierto? En las horas. Entonces miren ustedes aquí donde dice total de esfuerzo. Entonces miren, si ve que me sale la misma, 208 horas. Entonces me dice aquí que 208 horas equivale a 26 días, equivale a 6.5 semanas, equivale a 1.3 meses y equivale a 0.33 años. Entonces, ¿por qué está así? Porque hay proyectos que duran apenas días, hay proyectos que duran semanas, hay proyectos que duran meses y hay proyectos que duran años. Entonces, como nosotros necesitamos el panorama completo, entonces yo lo que hago es que lo coloco de esa manera. ¿Listo? Entonces, miren que aquí está también. Entonces, aquí está el tema de días, semanas, meses y años de recurso. Entonces, sería el número de personas que yo utilizo. Entonces, si yo utilizo una persona, si yo utilizo dos, si yo utilizo tres personas o si yo utilizo cuatro personas. Obviamente, para el tema de especificidad, nosotros lo vamos a hacer en el tema específicamente administrativo, porque si lo hacemos operativo, imagínate si nosotros metemos aquí el número de trabajadores, entonces nos tocaría cambiar el rango, ¿sí me hago entender? Entonces miren, por ejemplo, aquí yo tengo el rango dividido por uno, entonces digamos que ustedes lo van a hacer con los trabajadores, entonces yo aquí le tendría que poner por 100, entonces el otro sería por 200, el otro sería por 300 y por 400, ¿sí me entienden? Dependiendo de los requerimientos que tenga cada uno, estos valores se van a modificar. Entonces, por eso les decía que era muy importante para mí que ustedes tuvieran. Tenemos 7 tareas, que es las máximas tareas que yo vi para un hito. Entonces, si nosotros no vamos a utilizar 7 tareas, sino que vamos a utilizar solo 5 tareas, entonces eliminamos las 6 y las 7 porque no las vamos a necesitar. ¿Sí me hago entender? Entonces, les voy preguntando, ¿me confirman si me están entendiendo? Sí, señor. Sí. Ah, perfecto. Listo. Ok. Profe, Entonces, sí, perfecto. Gracias. Entonces, repito antes de seguir a la otra parte, que es ya la parte de los costos. Entonces, tenemos el nombre del hito, que sería, usted le pueden colocar aquí el nombre del hito o hito número 1, como quieran. Eso es indiferente. Y aquí vamos a colocar las tareas. Las tareas son el número de tareas que dependen del hito. Entonces, si tiene 7 tareas, genial. Si tiene 6, entonces eliminamos una. Si tiene 5, bueno, ahí le vamos haciendo dependiendo de la necesidad. Este me va a confirmar el número de tareas normales y acá me le va a dar el número de tareas, dependiendo de cada tarea, el valor. Entonces, horizontal me da el de la tarea y vertical me da si es normal, fácil, difícil, muy difícil, en fin. Este valor que me da aquí, este valor automáticamente se me va acá para definirme el total de esfuerzo. Esto que están aquí son las horas que yo he determinado para lo que es simple, muy fácil, normal, difícil y muy difícil. Vuelvo y les digo, esto yo lo puedo manejar. Por ejemplo, ustedes podrían decirme de que la primera actividad simple no sean 4 horas, sino 8 horas. Entonces ustedes lo pueden cambiar. Que la otra entonces no sea 8, sino muy fácil, que sea 16 horas, lo cambian. Que entonces esta sea 20, ustedes pueden jugar con esto sin ningún problema. ¿Listo? Tutor, ahí tengo una 32 pregunta. y 64. Sí, te escucho. O sea, en ese orden de ideas, ese es para un hito. Entonces tendríamos que hacer 5 tablitas de esas porque son 5 hitos de acuerdo al proyecto. O sea, de Ah, es acuerdo por eso. a todas las Exactamente. Muy etapas. excelente pregunta. Mira que es que yo aquí tengo, mira, yo tengo hito 2, tengo hito 3, tengo hito 4, tengo hito 5. Coloqué 7 hitos. ¿Por qué? Porque hubo un trabajo donde había 7 hitos. Entonces, por eso lo coloqué. Pero si ustedes apenas tienen 5 hitos, entonces borran el hito 7 y el hito 6. ¿Listo? Miren que yo acá tengo al comienzo, tengo costos totales. Entonces miren que aquí en los costos totales, aquí él me hace la sumatoria de todo. Entonces aquí cuando yo tengo este hito, no es el hito individual, sino que es ya la suma del hito. ¿Sí pueden ver? Esta es la suma del hito. Entonces aquí yo ya tengo, son los Sí, señor. totales de los hitos, los totales de los hitos después de que yo ya hice la parte de las tareas. Sí, ¿Ok? señor. Entonces miren, aquí está. Entonces aquí obviamente tengo ellos están basados con lo mismo, que si yo lo
cambio, recuerden que él me va a modificar. Si yo cambio esto, él me va a modificar todo. Entonces, miren acá, costos del proyecto. Entonces, aquí ya me sale el costo del proyecto por horas. Entonces, miren que aquí me dice de que yo tuve 1536 horas haciéndolas en el tema de una sola persona, que acuerden que aquí puede ser 10, 100, 1000, dependiendo de lo que yo quiera. Aquí fueron, si lo hago con 2 personas, fueron 768. Si lo hago con 3, 512. Y si lo hago 4, 342. Recuerden que los costos, miren que aquí dice lo mismo. Aquí los costos van a ser lo mismo. Simplemente que yo estoy dividiendo el valor, el número de horas. Pero los costos van a ser los mismos, porque es que miren que yo tengo aquí un valor estimado. Yo coloqué 35.000 pesos la hora en promedio. Ustedes lo pueden modificar al valor que ustedes quieran. Pueden modificar a 50, a 70, a 100, a lo que ustedes quieran, dependiendo del valor en que se haya manejado el proyecto de ustedes. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es que no cambia, pero ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no cambia aquí? Es que no cambia porque es que lo único que se está haciendo aquí es que en vez de que lo haga una persona lo hizo 2, y en vez de 2 lo hizo 3, en vez de 3 lo hizo 4, pero los costos ya están asignados. Entonces, por eso siempre va a ser el mismo valor. Y aquí está, mire, la parte, otra cosa que es muy importante aquí. Miren, costos operativos los vamos a manejar sobre el 50% del 100% del bruto. ¿Listo? O sea que el 100% de lo que yo me voy a gastar, el 50% van a ser gastos operativos. El 30% van a ser costos fijos. El 10% van a ser costos. Permítame un momento, por favor. Listo. Entonces, como les decía, entonces, nosotros aquí, por eso nosotros vamos a saber entonces cuánto fue que nos gastamos cada uno en la parte presupuestal. Entonces, tenemos 50% operativo, 30 fijos, 30 que serían variables o extraordinarios y 10 de ganancia. Recuerden que siempre debe haber una ganancia porque nadie trabaja para que lo vean. Ustedes pueden, si quieren, modificar estos, pero normalmente esto es lo que se maneja. 50 operativos, 30 fijos, 10 extra y 10 ganancia. ¿Listo? Si pueden ver en la parte derecha, vamos a tener los hitos y vamos a tener los promedios de cada una de las actividades dependiendo de su grado de dificultad. ¿Sí me entienden? Entonces ahí está que tenemos X cantidades que son simples, otras muy fácil, otra fácil, normal, difícil, muy difícil, y ahí está. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes me hagan. Pero entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Ustedes van a alimentar este cuadro, porque este cuadro ya está formulado. Ya les mostré. Lo único que no había visto era la parte de que si no utilizaba algunos hitos, si se podía modificar, pero entonces voy a tener que revisar la fórmula. O sea que este cuadro entonces voy a enviárselo, por ejemplo, en este momentico, como ustedes están aquí, se los voy a compartir ya. Se los voy a Doctor, una compartir por pregunta. el chat, señora. O sea, en ese orden de ideas, si los gastos extra, si el dinero que está para los gastos extra no se utiliza, ese queda como ganancia del proyecto o ese se devuelve. Claro, vas a tener un 20% de ganancia. Es correcto. Ujú. De todas maneras, discúlpame, pero no conozco un proyecto donde no hayan tenido gastos extraordinarios. Siempre se presentan por alguna manera o simplemente estos gastos extra lo que pasa es que se manejan en lo que tiene que ver con la parte de algún proceso de bonificaciones salariales o los pueden incluir dentro de la parte de los costos fijos. ¿Sí me entiendes? Entonces lo que hacen es que se utiliza que por ejemplo, vamos muy bien, no tuvimos ningún gasto extraordinario y todas esas cosas, entonces utilizamos para ese 10% para motivación del personal, puede ser en motivación del personal en la parte de áreas, por áreas, o se puede hacer a nivel general en todo el proyecto. Obviamente, lo que pasa es que pues cuando tú incluyes a
todo el mundo, pues la representación va a ser mínima, ¿sí me entiendes? Para darle a todo lo mismo, o puedes porcentualizar ese 10% dependiendo de que a unos se les puede dar más, por ejemplo, a unos el 5, otros el 3 y a otros el 2. Bueno, tú ya puedes jugar con eso, pero normalmente los gastos extraordinarios antes se quedan cortos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, muchachos, esto es lo que yo quiero que usted realice. Entonces, si ven, aquí yo tengo cada uno de los hitos para que usted le coloquen las tareas. Entonces, hito 1 hasta el hito número 7. Vuelvo y les digo, si ustedes no utilizan no tienen 7 hitos, sino que tienen 5 hitos, entonces ya saben que tienen que borrar los otros 2 hitos y esos otros 2 hitos no se van a ver reflejados en la parte del costo total y obviamente pues aquí estos dos vamos a tener que eliminarlos. Si ustedes quieren cambiar el tema de las horas, por ejemplo, tiene que ser hora, ¿por qué? Porque como nosotros estamos haciendo un costeo, el costeo nosotros lo tenemos que hacer por horas. ¿Listo? Pero lo que ustedes pueden hacer es que pueden modificar, si quieren este valor de 4, 8, 16, 24, ustedes lo pueden cambiar. Doctor, Para otra el, para pregunta. el, de acuerdo, te escucho. Qué pena, yo les interrumpo. El costo de la hora, ¿quién lo define en un proyecto? No, por eso, el costo de la hora se define según el nivel de presupuesto que yo tenga. Ustedes no han visto que, por ejemplo, un ingeniero, un director de proyecto, se puede ganar 20 millones de pesos, pero mi proyecto no va para pagarle 20 millones de pesos. Entonces yo le digo, mira, te puedo pagar 15. Y ya el director de proyecto decide si acepta o no. Entonces, yo lo primero que hago es yo tener mi presupuesto. O sea, a mí me dicen, me voy a dar tanto. O cuando tú licitas, cuando tú haces una licitación, a usted le dicen, vea, hay que hacer este edificio y hay 1.200 millones de pesos para hacer este edificio. Si usted lo hace en 800, usted ya sabe porque usted ya hizo un edificio parecido, usted ya sabe que su margen de ganancia va a ser de 400 millones. ¿Sí me entiende? Pero eso depende, específicamente de eso. El proyecto te da a ti el proceso, sea que tú estás licitando y ya a ti te dan un valor específico de cuánto va a costar el proyecto o en su defecto, tú lo que llegas haces el presupuesto, como te dije que lo teníamos que hacer al principio, que tú lo haces con nivel de expertos, lo haces con presupuestos de otros proyectos similares que se hayan hecho, lo ajustas, pues ya un proyecto viejo lo ajustas a la realidad y sobre eso miras. Pero entonces, recuerda que en el mercado ya está tipificado. Por ejemplo, en construcción, un trabajador de construcción ya sabe cuánto se va a ganar, mínimo. Porque las constructoras, por ejemplo, la constructora Meléndez tiene un valor, la constructora Jaramillo Mora tiene otro valor, la constructora Marval tiene otro valor. ¿Sí me entiendes? Depende, pero ya ellos saben que hay un mínimo. Y ahí de ese mínimo ya depende de ellos dónde puedan llegar, pueden cobrar. ¿Sí me hago entender? Lo mismo sucede aquí. Entonces, si nosotros, digamos que nos pasara ¿se acuerdan lo que estábamos hablando en la presentación que era permíteme, la estimación ascendente? Si yo tuviera un caso de estimación ascendente, entonces ahí es donde yo voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún rango para poderme yo avalar. O sea, no tengo juicio disperso, no tengo lesiones aprendidas, no tengo una estimación análoga que sería un proyecto similar que se haya ejecutado. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, bueno, yo voy a construir y necesito mano de obra. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mano de obra. ¿Y entonces qué voy a necesitar yo? Voy a necesitar obrero raso, voy a necesitar oficial, voy a necesitar maestro y voy a necesitar ingeniero. Entonces, yo miro en el mercado en cuánto están esos valores y empiezo a ejecutar. Cosa distinta es, por ejemplo, cuando tenemos el tema de lesiones aprendidas, juicio de experto y tenemos la estimación análoga, porque yo ya tengo un proyecto muy parecido al mío y yo lo que hago es eso y como te digo, solamente lo ajusto. Que esto fue hace 2 años. Bueno, entonces yo ajusto con el presupuesto del ingreso del IBC, lo ajusto al 8, al 10, al 15, a lo que sea, y con eso yo ya puedo parametrizar unos rangos, pero yo ya tengo un rango, yo ya tengo un
¿ok? Ya tengo un proyecto con el cual yo pueda hacer proceso de comparación. El problema es cuando no la hay, pero entonces esa es como la idea pues, de lo que yo requiero que nosotros hagamos aquí, muchachos. Entonces, esa era como la explicación de lo que yo quería que ustedes entendieran con el tema de los costos totales, que los costos totales, si nosotros hacemos bien el tema de la estimación por hito, no vamos a tener ningún problema. ¿Listo? Hay una situación que me preocupa, como les decía, que es el tema de que si yo tengo solamente algunas tareas para rebajarlas y para verificar también la rebaja en el número de hitos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a verificar es esa parte nomás para que quede clara. Entonces que si yo elimino algunos hitos, esto no me vaya a tener alguna afectación a mí. Es decir, que si yo dejo esto en blanco, no me afecte y que de todas maneras me saque la suma. ¿Listo? Eso sería como lo único que me voy a comprometer con ustedes. ¿Listo? Para poderlo hacer. Entonces, de todas maneras, se los voy a enviar a ustedes tres, pues como para que lo vayan revisando, pues en agradecimiento pues por haber participado y no haberme dejado solo en esta conferencia web. Entonces, espérenme, se los voy a compartir entonces al chat. Ya bueno, ahorita se los paso. Sigamos con la presentación. Entonces, ahorita para el tema, y entonces como les decía, traje en esta presentación el EDT, ¿por qué? Porque es para que ustedes recuerden que así es que lo tenemos que hacer. Tenemos el hito y las tareas, hito y tareas. Entonces, y con esas tareas, entonces nosotros ya sacamos el tiempo y con el tiempo ya sacamos el costo y para poder sacar el presupuesto total. Y este sería el costo del presupuesto del proyecto, que sería el final. O sea que ese ejercicio que yo tengo, que es mi Excel, me va a entregar las estimaciones, que son cada una de ellas, y me entrega el costo total. O sea que yo ya quedaría listo en esa situación. Ustedes vieron que ahí decía que determinar la ruta crítica del proyecto, ahí me estaba hablando de determinar los costos del proyecto por la metodología PER. Entonces, nuestro compañero Julián, que está aquí con nosotros, él nos había hablado de un programa para la fase 2 que era para crear el PER. Pues a mí no me parecía bien haberlo utilizado al comienzo porque yo necesitaba que ustedes aprendieran a desarrollarlo. La idea es que como ya aprendimos a desarrollarlo, entonces la idea es utilizarlo para nosotros crear este sistema, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar aquí? Nosotros tenemos el proceso ya completo de cada uno de los hitos cuando lo hayamos hecho y lo que vamos a hacer es colocar en nuestro proceso tanto la ruta crítica como las de holgura y les vamos a colocar los valores. ¿Listo? Y eso sería lo que nosotros vamos a desarrollar para la metodología PER en lo que tiene que ver con el desarrollo de los costos del proyecto. ¿Listo? O sea que va a ser algo muy sencillo, porque este programa nos saca a nosotros el tema y nosotros ya tenemos la ruta crítica. Entonces sería esa ruta crítica que nosotros ya tenemos, la hacemos nuevamente, pero pues ya le vamos a colocar en este tema el valor contable que nos los va a arrojar el proyecto. Luego tenemos nosotros el tema de, ¿cuál era lo último? Sí, lo último era y determinar la ruta crítica. Pues ya les dije ahí. Entonces la ruta crítica, nosotros ya la tenemos, le colocamos cada uno de los nombres y le colocamos los valores y eso sería lo que se requiere que se te entregue ahí. Para terminar el trabajo, como siempre, entonces, se entregan normas APA, portada, introducción, objetivos. Los puntos que vamos a desarrollar dentro del trabajo son determinar los recursos. Les dije que determinar los recursos es los recursos, en este caso los humanos, técnicos, tecnológicos y físicos, van a ser estrictamente dirigidos y direccionados al trabajo de ustedes. Es decir, entonces el recurso humano que se contrató o el perfil de ese recurso humano que se contrató para el proyecto, teniendo en cuenta que era un proyecto de construcción, que era un proyecto de manufactura, que era un proyecto de infraestructura, que era un proyecto de lo que fuera. Entonces, mirar como, obviamente de manera general. El segundo, que era estimar los costos, que para estimar los costos ya saben que se debe de realizar este cuadro, que el cuadro que yo lo tengo, se los voy a enviar, donde ustedes solamente tienen que colocar la información, pero si dependiendo ustedes ven la necesidad imperiosa de modificar
por ejemplo, el número de horas o modificar, por ejemplo, el costo de la hora, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Como les decía anteriormente, pues voy a verificar ahorita rápidamente la formulación para mirar de que si ustedes utilizan menos hitos y utilizan en el caso de la estimación menos tareas, no les tenga ninguna afectación. Con el tema de las tareas no me preocupa porque el trabajo, el más grande que vi, tenía 7 tareas, o sea que con 7 estaría bien. Pero si tienen menos tareas, que no afecte ese valor aquí en el tema, ya lo voy a tratar de solucionar rápidamente. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más? Bueno, eso es con respecto al tema de la estimación de los costos. Calcular el presupuesto por medio de metodología PER, entonces ahí no haya ningún problema porque nosotros ya tendríamos los costos totales aquí, ¿cierto? Entonces nosotros ya con esos costos que nosotros ya tenemos, lo único que tendríamos que hacer es colocarlos por medio del software de metodología PER según la ruta crítica que nosotros ya tenemos. Entonces, nosotros vamos a calcular el presupuesto. Ahora, espérate que aquí se me fue. Ahí me disculpa, se me fue este diagrama de Banken. Esto no tiene nada que ver aquí. No sé por qué se me fue en esta. Pero yo miro algo. Sí, Yo sí le eso iba a fue un preguntar error que mío. si había que hacerlo otra Sí, vez. no, fue un error mío de cuando estaba digitando el proceso. Entonces, ya saben que hacen caso omiso a este. O sea que aquí solamente Listo, profe. toca entonces elaborar el presupuesto, que ya saben que para elaborar el presupuesto no hay ningún problema porque pues nosotros ya tenemos los valores. ¿Y cómo tenemos los valores? Los valores nosotros los tenemos de cada uno de los hitos y tenemos el costeo general que lo vamos a sacar de aquí, el costo total. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo necesito que hagan. Entonces, si ven que, por ejemplo, cada uno de los puntos que vamos a desarrollar en el proyecto van a estar, se puede decir de que alguna manera relacionados con la estimación de los costos. Por eso para mí es muy importante que esta parte haya quedado pues clara y que no vamos a tener ningún problema allí con el desarrollo del mismo. Entonces, por eso les decía que es muy importante para mí pues poder arreglarles ese cuadro para el tema pues específico de lo que sobra y entonces no vamos a tener ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a darle continuidad, por eso es muy importante que la participación que hayan tenido ustedes en la fase 2 y en la fase 3, sobre todo en la fase 3 donde ya se empieza como a darle la especificidad al trabajo. ¿Listo? Determinar la parte de los recursos, que es algo, me parece a mí que es muy fácil, es como lo más general que vamos a tener aquí en este trabajo. La estimación de los costos, pues es solamente pues como más de cuidado que de cualquier otra cosa. El cálculo del presupuesto nos lo da a nosotros el costeo, que ya lo tenemos allí, y elaborar el presupuesto simplemente sería tomar la información que nosotros ya tenemos y colocarla en un cuadro de presupuesto, no más. ¿Listo? Eso es todo lo que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, espera un momentico, voy a dejar de compartir. Profe, qué pena. Sí, En la guía dice que elaborar el plan de gestión de costos es el mismo que tú nos indicas para el último. sí, claro, exactamente es el mismo. El plan de gestión, Listo. lo que pasa es que el plan de gestión de costos sería el mismo cuando tú, es que dejé de compartir, lo mismo que tú vas a hacer cuando nosotros hacemos primero el tema de la estimación por cada uno de los hitos y tenemos el costeo total. Entonces, tú lo único que tendrías que hacer sería tabular esa información y ese sería tu plan de gestión de costos. ¿Sí es Listo, claro? señor. Perfecto. Por eso les digo, de aquí, de la estimación del costo, nosotros vamos a sacar toda la información. Nosotros, por eso es que después de que la estimación de costos nos quede bien, nosotros no vamos a necesitar nada más. Entonces, como les dije, yo les voy a adjuntar el archivo, pues como para que ustedes lo vayan mirando, pero de todas maneras, pues yo pienso hacerle alguna mejora en el tema de lo que pues no sé si ustedes vayan a tener inconveniente con las actividades o con los hitos que no se usen. Entonces eso es lo que voy a arreglar y arreglado eso, pues entonces yo ya se los paso a ustedes sin ningún problema. ¿Listo? Ahí se los estoy enviando
Ahí se los envié al chat de aquí del Teams para que lo puedan descargar. Entonces, listo. Entonces se abre el espacio para lo que tiene que ver con preguntas, dudas e inquietudes. Profe, entonces esa parte de estimación de costos iría hasta donde uno hace el ingreso de los datos en donde está el nivel de esfuerzo. Es porque Exacto. lo digo porque normalmente pues nos dividimos las actividades, ¿cierto? Y en mi caso Sí, pues señor. yo elegí esa parte para poder trabajar colaborativamente la estimación de los costos. Entonces, ese aporte mío iría hasta donde yo voy a tabular todas las 5 tablas, porque yo tengo 5 hitos, según lo entiendo. Entonces, eso se hace es basado en lo mismo del EDT. Voy a hacer el EDT, voy a hacer el Exactamente. hito y cada actividad. Sí, Sino que yo pensaba exactamente. que esa estimación de costos se relacionaba era con la parte inicial donde se identifican como los recursos. Entonces, una compañera hizo un aporte donde decía, vamos a necesitar gerente, vamos a necesitar operarios, vamos a necesitar No, por eso, tantos no, o estos no, equipos. Entonces no, pensaba que era con eso, pero no, no, es más de las exactamente, actividades que son del EDT. es exactamente, es con las actividades, por eso fue que te coloqué, por eso fue que coloqué Los de cuadros nuevo con el los hitos EDT. y todo eso. El cuadro con el EDT Sí. para que ustedes recuerden. Entonces recuerden, este es el mío porque yo estoy hablando de general, pero ustedes hablan de particularidad, o sea que ustedes tienen su propio EDT y ese EDT es el que les va a dar a ustedes la ruta para que ustedes puedan ejecutar lo que tenemos que ver aquí con cada uno de los hitos. Entonces, los hitos y con su respectiva tarea, el hito y su respectiva tarea. Y entonces, obviamente es muy Listo. importante, muchachos, Camilo y niñas, que tengan en cuenta que el costo total del proyecto debe de ser igual al costo que ustedes me van a sacar aquí, ¿no? ¿Sí me van a entender? O sea, miren que, por ejemplo, en esta diapositiva que yo tengo aquí específicamente, yo tengo que son 5.740 millones lo que costó el proyecto. ¿Listo? Digo, esta simulación que yo hice aquí. Pero la simulación que ustedes, el proyecto que ustedes tienen es un proyecto que ya tiene un costo definido. Entonces, el total de ese costo tiene que ser igual al total que ustedes tienen. Porque aquí lo único que yo estoy haciendo es una derivación de ese 100% que es el que ustedes tienen, que lo dividí en costos operativos, en físicos, en extraordinarios y en la ganancia. Que independientemente de yo cómo fluctúe eso, si ustedes quieren colocarle 40, 30, 40 y 30 son 70, 20, 90, y ustedes lo pueden hacer. Pero al final el costo va a ser siempre el mismo. ¿Sí me van a entender? Sí, señor. Me confirma. Sí, profe. Bueno, Sí, listo. sí, señor, sí. Perfecto, Listo. listo. Entonces, Que esa debe parte ser el quedando mismo costo clara. debe ser el mismo costo entonces del proyecto real. Debemos Del ajustar pro, los datos de manera tal que exacto. lleguen a ese mismo Es, costo. O sea, tendríamos que ir es, jugando, por ejemplo, con ese total de esfuerzo. Entonces, para poder llegar a ese valor, entonces necesitan de pronto un menor esfuerzo, porque entonces el costo del proyecto fue bajo, pues no necesito tanto esfuerzo. O si fue perfecto. un esfuerzo muy alto y dice, 1.000 millones, entonces necesito poner en muy difícil o en difícil más Ajá, tareas para que pueda llegar a eso. exactamente. Y Y recuerda, en cada celda lo que ponemos es solamente el número 1 y ya él nos asume de que estamos eligiendo ese nivel de exacto. esfuerzo para esa eh, tarea. Ya con eso él lo es, toma como ese valor positivo. Es correcto, Juan Camilo. Y otra cosa, Juan, por ejemplo, y Juan y niñas, si ustedes quieren, entonces de repente que porque digamos que el proyecto es muy grande. Entonces, a ustedes les parece que no trabajar, por ejemplo, con 4 horas en simple, sino que digamos que es simple y el proyecto es muy largo. Entonces, ustedes pueden cambiar, por ejemplo, una semana tiene 40 horas. Entonces, digamos que el simple podría ser 40 horas. O sea, recuerden que ustedes pueden jugar con eso. O sea, esa información que está ahí, ustedes pueden jugar con ella a libre albedrío, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan. ¿Sí me entienden? ¿Sí, sí me es claro? Sí, profe.
Sí, señor. Perfecto. Profe, entonces, por ejemplo, cuando haga esa estimación del costo, ¿yo cómo voy a presentar el aporte? ¿Pantallazos? ¿Cojo como el modo de formato de tablas No. evidenciadas? Espérate un momentico, yo les voy a enviar a ustedes, por ejemplo, ahorita se lo acabo de enviar a ustedes para que lo vayan mirando, mientras yo hago la modificación de que no tenga afectación el número de tareas o el número de hitos que no se hagan. Eso es lo único que me falta formular bien en el cuadro, que solo ahorita que se lo estaba explicando a ustedes fue que caí en cuenta. Entonces, ustedes me van a colocar a mí, ustedes van a hacer el Excel, ustedes lo hacen. Y ustedes lo van a colgar en un drive o no sé dónde lo colocan y ustedes me colocan el enlace en el trabajo. Y claro que me colocan la captura, los pantallazos, así como yo los puse. Pero yo necesito mirar porque yo necesito verificar que ustedes lo hicieron bien. Entonces yo necesito entrar al Excel y poder verificarlo. Entonces, ustedes lo colocan en un drive y me colocan el enlace en el trabajo. Entonces me colocan los pantallazos. Estimación de los costos del proyecto. Entonces, si quieren el pantallazo del estimado, el pantallazo del costo total y abajo, enlace del desarrollo en Excel. Y obviamente, por favor, que pueda entrar, que sea público, que no vaya a tener ningún tipo de restricción para yo poderlo ver. Porque imagínense, yo tengo que ver, no sé, tengo un grupo que son 5, o sea, que son 5 trabajos que tengo que revisar. Ustedes son 253 estudiantes, son 53 grupos. Entonces sí, por favor, lo que les pido es que entonces imagínense yo llamando a ustedes, por favor, habiliten, por favor, no me enviaron el Excel para poderlo revisar. Entonces sí es importante que hagamos ese tipo de cosas y muchas gracias por la pregunta, Juan Camilo. El Excel hay que hacerlo. Discúlpame un momentico. Por eso se los voy a enviar. Yo se los voy a enviar. O sea, yo les voy a enviar la grabación y les voy a enviar el archivo de este Excel, para que ustedes lo desarrollen sin ningún tipo de problema. En el trabajo solamente me colocan las capturas y el enlace, si el trabajo, ese Excel lo publican en un Drive o lo publican o no, o creo que también se los deja juntar con el trabajo, no sé, habría que verificar y me lo envían, pero yo necesito verificar este Excel en el trabajo. Te escucho. No, que no llegó el archivo al chat. ¿O soy yo la única que no lo veo? Uy, ¿cómo así? Si ya lo envié. Sí, no llegó. ¿No llegó? Revisen nuevamente, por favor. No, No, señor. mira, Lo está es que enviando a otro chat. no, es que marca un error. Marca un error, no sé por qué será. Bueno, pero yo tengo el Teams de ustedes y se los voy a enviar. Voy a intentarlo enviar entonces particular a ver si de pronto me lo deja enviar. ¿Listo? Listo, tutor, gracias. Listo, sí, señor. Ok. Bueno, entonces en ese orden de ideas, ¿tienen alguna otra pregunta, duda o inquietud? No, No, señor, señor. por el momento no. Ok, de acuerdo, listo. Entonces, pues de nuevamente les agradezco los mismos de siempre en las tres conferencias. Gracias por su participación. Me parece que hicieron preguntas muy importantes que les va a servir a aquellos compañeros que no pudieron participar pues por cualquier motivo. Y entonces, como les decía, la demora en publicar la grabación y el archivo está supeditada estrictamente a los arreglos que voy a hacer en cuanto al número de hitos y al número de tareas, dependiendo, pues, como les decía, el margen que maneja cada uno. ¿De acuerdo? De acuerdo, tutor, muchas Bueno, gracias. Gracias. bueno, listo. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir y voy a dar por terminada la grabación. Detener la grabación. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde Listo. para todos. Bueno, muchas gracias. Gracias.